Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos cerrando lo que corresponde al capítulo de movimiento armónico simple. Sí, vamos a estar viendo algunos detallecitos que no podemos dejar escapar, ¿verdad? Para nuestro examen. Así que rápidamente vamos a ver son 3 ejercicios así para tener en cuenta nada más. Y ya empiezo a compartirles la pantalla. ¿Sí? Un contenido, vamos a decirle que todavía no vimos, por más de que sea sencillo, es bastante importante analizar, es lo que se ve acá como suma de movimientos armónicos simples. ¿Sí? Entonces, acá voy a poner suma de más. El caso que nosotros estamos viendo acá en el ejercicio número 1, fíjense, ¿qué tiene de particular estos movimientos armónicos simples? Tienen frecuencias iguales. Fíjense, es A seno de omega t más el desfasaje, ¿verdad? Entonces, acá yo veo que todas las frecuencias son iguales. Entonces, paso acá a ver el formulario y acá. Fíjense, dice luego, suma de más de direcciones paralelas. Primer caso, frecuencias iguales. Mucho ojo porque les voy a mostrar cómo se usa acá en el formulario y después vamos a utilizar una forma bastante práctica también para hacer esa suma. Fíjense, el más resultante de la suma de movimientos armónicos simples es una amplitud por el seno de omega t más phi, es decir, suma de movimiento armónico simple con frecuencias iguales, nos vuelve a dar, ¿qué cosa? Un movimiento armónico simple. O sea que este sería nuestro caso inicial. Acá, por ejemplo, nos muestra una forma y un método alternativo también. ¿Sí? Ahora, en caso de que nuestras frecuencias sean diferentes, la resultante de ese movimiento armónico simple, fíjense, frecuencias diferentes, es un movimiento, fíjense, que tiene una amplitud que depende del coseno, ¿sí? O sea que mi amplitud ya va a variar y después está nuevamente multiplicado por el seno. Y acá está. Va a ser 2 veces la amplitud por coseno de esto. Acá se puede ver fácilmente cómo puedo ir hallando cada término de la ecuación. Luego esto introduzco todo y ya va a estar. ¿Sí? También hay un caso, o sea, acá se tienen diferentes casos, pero acá hay el tercer caso cuando las frecuencias son próximas. ¿Sí? ¿Qué pasa si? Porque siempre tenemos que observar la frecuencia de nuestro movimiento armónico simple. Entonces, si las frecuencias son próximas, acá te muestra otra forma de hallar también el más resultante, ¿sí? Pero nosotros vamos a nuestro primer caso, ya que las frecuencias son iguales, ¿sí? Vuelvo acá y vamos a ver un poquitito cómo es que se hace esto, ¿sí? Ahí se tienen las ecuaciones, voy a dejar de compartir un ratito y vamos a analizar qué es lo que se hace. A ver, sí, ahí está. ¿Se acuerdan que hacíamos nosotros la comparación del movimiento armónico simple con un movimiento circular? Entonces, vamos a hacer algo muy parecido acá, ¿sí? Vamos a trazar nuestra circunferencia y ¿de qué depende, vamos a decirle, o qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ubicar en varias circunferencias cuyo radio va a depender de la amplitud
mis diferentes movimientos armónicos simples. Pero, ¿cómo tienen que ser estas circunferencias? Fíjense, esto sería la de, por ejemplo, I3, que tiene una amplitud de 4, después una circunferencia un poquitito más chica que tiene amplitud 3 y así sucesivamente, ¿sí? Lo que sí tienen que ser concéntricas estas circunferencias. ¿Para qué? Para que en el centro yo pueda ubicar como unos ejes coordenados, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que el tema del desfasaje? Vamos a ver, para no perdernos. Recuerden que acá están mis circunferencias concéntricas que, tipo, para recordar nada más. Vamos a decir que yo tengo este movimiento armónico simple acá, x igual a seno de omega t más phi. Ahora, este desfasaje, recuerden que depende o sea, puede ser que yo lo mida desde este punto o desde este punto, dependiendo si utilizo seno o coseno. Ahora, si yo no me acuerdo o en el examen me confundo, ¿qué es lo que hago? Acá, si empieza en la posición de equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? X vale 0, A por seno de omega empieza, dije, entonces t igual a 0 más phi. ¿Qué tengo acá? Que seno de phi es 0, es decir, phi vale 0. Es decir, si acá empieza el movimiento, el desfasaje es de 0. Entonces el seno se mide desde esta parte de abajo y el coseno desde esta parte. ¿Por qué? Atiendan, vamos a decirle qué es lo que me va a salir de repente si yo analizo acá, desde el coseno. Mi ecuación sería x igual a A por coseno de omega t más phi. Ahora, si yo lo analizo, ¿en qué posición está? Fíjense, x es 0 ¿para quién? Cuando inicia el movimiento. Entonces, ¿acá qué me queda? Que coseno de phi es 0 y de acá yo puedo observar que para este mismo, ¿cuánto vale phi? Phi puede valer pi sobre 2 como también menos pi sobre 2, que es justamente este caso. Fíjense, si yo lo analizo con el coseno, es decir, se mide desde acá, ¿qué es lo que pasa? Mi desfasaje, este cuerpo está menos pi sobre 2 desfasado, ¿sí? ¿Por qué menos pi sobre 2? Porque yo digo que se va a mover hacia la derecha. Entonces, esto es lo que ocurre. Si yo lo cuento desde acá, es menos pi sobre 2, ¿sí? O si se está moviendo hacia la izquierda, ¿cuál es el desfasaje? Ya está adelantado pi sobre 2. Eso solamente para recordar un poquitito lo que habíamos visto ya, ¿sí? Entonces, lo que hago es, desde acá se mide el seno y desde acá el coseno. Recuerden, frecuencias iguales tenemos para nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, I1 estoy midiendo con el seno, entonces desde acá. ¿Cuánto es su desfasaje? Menos pi. Entonces, ¿dónde está I1? Desde acá cuento menos pi y lo ubico acá. ¿A quién? A I1. ¿Y cuánto mide esto? 2 unidades. Voy al siguiente. I2 dice que su desfasaje es pi sobre 6, es decir, un ángulo de 30. Entonces, acá, ¿quién es? Va a ser I2. ¿Cuánto mide I2? Mide 3 y este ángulo vale
30 o pi sobre 6. Y lo conté desde acá, ¿por qué? Porque en mi ecuación fíjense que tengo coseno. Ahora ya puedo hacer mucho más rápido porque creo que ya se entendió. Entonces acá le tengo a I4 con un ángulo de pi sobre 4, es decir, 45, contando desde el seno. Y por último, I4 tiene un desfasaje de menos 4pi sobre 3 contando desde el coseno. Entonces vengo acá en coseno y cuento un ángulo de menos 240, ¿verdad? Que sería menos 4pi sobre 3. A ver, acá sería 180 y acá 60, ¿verdad? Entonces acá, ¿esto quién es? Es I4 y este ángulo, ¿cuánto vale? Sería 60, ¿verdad? 180 más 60. Y fíjense, ahí directamente agarro y sumo todo lo que tengo, ya sea en el eje X y en el eje Y, por decirlo de una manera. Entonces, acá, la resultante en X va a ser igual a 3 por coseno de 30 más I4, ¿cuánto medía? I4 mide 3. Opa, esto es I3. Esto es I3. Acá cometí un errorcito. Esto es I3. Mide 4. I4 mide 3. Exactamente. Entonces, va a ser 3 coseno de 30 más 4 coseno o seno, da igual, seno de 45 menos ¿quién? Menos 3 coseno de 60. Esto me va a dar una cierta resultante que acá lo tengo como valor. Ahora, la resultante en Y va a ser 3 por seno de 30 menos 4 coseno de 45 más 3 seno de 60 y no me tengo que olvidar de I1 más 2. Entonces ahí que tengo RI. O sea que sería como hallar las resultantes. A ver, voy a traer rápidamente mi calculadora para tener un valor numérico y vamos a ver cuánto sale. 3 coseno de 30 más 4 seno de 45 menos 3 coseno de 60. Esto sale 3,92. O sea que esto tiene una resultante acá en X y en Y también. Esto sale 3,27. Ambos positivos, ¿eso qué quiere decir? Que si yo dibujo rápidamente acá, ¿qué tengo? Acá está Rx y acá está Ri. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería? Mi resultante. Entonces, a esto le puedo llamar phi. ¿Y qué tengo de ahí? Que mi resultante, mi movimiento resultante, acuérdense lo que hicimos acá, ¿qué o qué valor va a tener esto? Sería raíz de 3,92 al cuadrado más 3,27 al cuadrado. ¿Sí? Ahí hallo la longitud que va a tener esta amplitud resultante, que va a ser 5,1. Y que también tengo que hallar este ángulo phi, que como se imaginarán, va a ser el desfasaje acá que voy a tomar en función a quién, a coseno. Entonces, ¿cómo va a quedar? Sería RI 3,27 sobre RX 3,92. Entonces, de acá, phi me sale 39,83.
¿Sí? Ahora, como yo quiero obtener el más resultante, ¿qué fue lo que hallé acá? Fíjense, hallé esta R y este desfasaje. ¿Cómo entonces sería la respuesta? Y voy a colocar acá, ¿sí? Mi más resultante va a ser R 5,1 por quién. Lo puedo hacer desde el coseno. Entonces va a ser coseno de omega, ¿cuánto valía? Omega para todos los casos era el mismo, era 8, ¿sí? Entonces va a ser coseno de 8t más este ángulo, pero en radianes. Entonces, dividido 180, me queda más 0,22 pi. Recuerden, esto es mi desfasaje en radianes. Y si yo quiero ponerlo en función a seno, ¿qué es lo que hago? 5,1 seno de 8t. Y acá, ¿qué le tengo que sumar? Este ángulo pi sobre 2. Esto más pi sobre 2 da, o sea, voy a ponerlo nomás nada más, así, más pi sobre 2. ¿Sí? Y esa sería la suma de estos mases. Ahora, continuando con nuestro ejercicio, vamos a pasar, les vuelvo a compartir la pantalla para que vean un ratito y pasamos al ejercicio 2. Mientras yo voy anotando y copiando así algunas cosas, ustedes pueden ir leyendo. Bueno, en el ejercicio anterior, recuerden, las frecuencias eran iguales. Si no son iguales, ya les mostré en el formulario que podemos aplicar. Bueno, ahora, dos resortes con la misma longitud no estirada, pero diferentes constantes de fuerza, K1 y K2, se unen a un bloque de masa M en una superficie plana sin fricción. Y me dice, calcule las constantes de fuerza efectiva en cada uno de los tres casos, ¿sí? A ver, un objeto de masa M. Bueno, me pide allá K equivalente para cada uno de estos casos. Y después me dice que un objeto de masa M suspendido de un resorte. Bueno, esto sería como otro ejercicio, ¿sí? Ya lo vamos a plantear. A ver, bueno, primer caso. Esto sería para hallar K equivalente, ¿sí? Para todo sistema de resortes puede reemplazarse por un sistema que contiene un solo resorte
pero la acción de ese resorte se puede reemplazar. O sea, la acción de todos los resortes del sistema se puede reemplazar por la acción de un solo resorte, ¿sí? Entonces, tenemos el primer sistema A, en donde dice que esto es K1 y esto es K2. A ver, voy a mirar un poquitito. Sí, K1 y K2, y esto es un cuerpo de masa M. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando yo estiro este cuerpo? Las elongaciones delta X1 van a ser igual a delta X2, ¿sí? Fíjense, las elongaciones son iguales para este primer caso, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es reemplazar estas dos fuerzas que aparecen por una sola fuerza, F, que es igual a K equivalente, ¿por quién? Por delta X, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que aparece? Acá arriba aparece una fuerza F1 que es igual a ¿quién? A K1 por delta X1. Y acá abajo aparece una fuerza F2 que es K2 por delta X2. Y después, si yo sumo F1 más F2, ¿qué es lo que me puede dar? Me puede dar esta fuerza equivalente, ¿sí? Si yo sumo esto, paso acá, F1 más F2 va a ser igual a K1 por delta X1 más K2 por delta X2. Pero esto yo lo reemplazo por una fuerza F, ¿sí? Que va a ser igual a ¿quién? K1 por delta X1 más K2 por delta X2. Pero mi fuerza F, ¿qué era? K equivalente por delta X. ¿Y cómo dijimos que eran los pequeños desplazamientos que va a tener, tipo las pequeñas elongaciones que van a tener estos dos resortes que se encuentran en paralelo? Tienen misma elongación. Este igual a este igual a este. Este y este son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Se simplifica y se puede decir que cuando yo tengo dos resortes conectados a un cuerpo y están en paralelos, puedo reemplazar por un solo resorte cuya K es igual a la suma directa de las constantes de los otros, ¿sí? Entonces, ahí está lo primero que me pide. Vamos a la parte B. Para la parte B, tengo un resorte acá, acá el cuerpo de masa M y acá otro resorte. A ver, sí, con K1 y K2 también. Esto es K1 y esto es K2. Atiendan lo que pasa cuando yo desplazo esta masa hacia la derecha o hacia la izquierda. Se contrae acá. Este resorte 2 se comprime una delta X2, que va a ser lo mismo que lo que se elonga este resorte 1. ¿Se ven? O sea, ¿se ve eso? Entonces, nuevamente, delta X1 es igual a delta X2. ¿Sí? Entonces, va a pasar exactamente lo mismo. K equivalente es K1 más K2. Igualito que en el ítem A. Ahora, vamos al ítem C. ¿Qué me dice? Ahora, fíjense que se conecta en serie los resortes. Es decir, tengo esto, acá tengo esto. Acá, cuando yo tengo mis resortes en serie, esto es K1 y esto es K2,
¿qué es lo que pasa? Sus elongaciones no necesariamente son iguales. Pero ¿qué pasa? Toda la fuerza que pasa a través del resorte es la misma. Entonces, eso es una fuerza F. Es decir, la fuerza que genera este resorte 1 es igual a la fuerza que genera este resorte 2 y también es igual, o sea, las fuerzas son iguales. Después, esta fuerza F nuevamente va a ser la suma de F1 más F2. Ahora, si F1 es igual a F2, ¿qué es lo que ocurre? La fuerza que era igual, K1 por delta X1 igual a ¿quién? K2 por delta X2. Entonces, yo utilizando esto y esto, puedo venir y decir, voy a reemplazar esta fuerza F por una K equivalente, ¿por qué? Por una delta X, ¿sí? Después, K equivalente por, aunque, a ver, F1, no. Esta fuerza, fíjense, esta fuerza, la fuerza acá a través del resorte es, vamos a decir que es una fuerza F, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? A ver, no. Vamos a poner acá. Quiero llegar a la deducción. Voy a poner K equivalente por delta X, en donde delta X, tipo la elongación total, también puedo decir que es la suma de estos, va a ser, a ver, sí, fíjense, eso es lo que voy a poner. La elongación total que va a tener mi resorte equivalente, K equivalente, fíjense, va a ser igual a la elongación que tiene mi resorte 1 más la elongación que tiene mi resorte 2. Y de ahí, ¿a qué es igual esta delta X? Fuerza sobre K equivalente igual a delta X1. ¿A qué es igual? Fuerza 1 sobre K1 más delta X2 es fuerza 2 sobre K2. Pero ¿qué dijimos inicialmente? Que la fuerza K siempre se va a mantener, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el primer caso, quién se mantenía? La elongación. Acá no. Acá se mantiene la fuerza. Entonces, esto también es igual a F. Simplifico y me queda que para asociación en serie de resortes, 1 sobre K equivalente es 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Y bueno, ahí tengo los tres primeros casos que me pide este ejercicio. ¿Sí? Ahora, a ver. Les vuelvo a compartir para leer bien la parte B. Dice, un objeto de masa m suspendido de un resorte uniforme con constante de fuerza K vibra con frecuencia F1. Si el resorte se parte a la mitad y el mismo objeto se cuelga de una de las mitades, determinar la relación F2 sobre F1. Bueno, vamos a ver eso acá. ¿Qué es lo que se hizo? Se tenía un resorte y acá conectado a una masa, vamos a decirle, ¿sí? Después, ¿qué es lo que hago con el resorte? Lo corto a la mitad, es decir, este resorte tiene K y este K. Exactamente lo que hicimos acá. Fíjense, es una asociación en serie. Entonces, yo, si voy a utilizar solamente, entiendan que el nuevo sistema,
Solamente que voy a utilizar esta nueva K, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener una constante K. O puedo decir que cada uno de ellos va a tener una constante K'. Voy a ponerle prima para entender bien. Y inicialmente, acá voy a poner, inicialmente la constante K. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que pasa? 1/K, que sería el equivalente así de la asociación en serie de estos dos resortes que tienen K', es 1/K' más 1/K'. De acá que quito que K' es igual a 2K. Entonces, se puede observar que al cortar mi resorte por la mitad, ¿qué ocurrió? La constante del resorte que quedó duplicó la constante del resorte que tenía anteriormente. Entonces, esto es una buena idea para aumentar la constante de un resorte. Ahora, vamos al tema de las frecuencias, ¿sí? Yo sé que omega, voy a pasar acá nomás ya, voy a apurarme más. Me imagino, ¿verdad? Que están viendo el video a alta velocidad. Entonces, la inicial va a ser raíz de ¿quién? De K sobre la masa M. ¿Y esto a qué es igual? A 2pi por la frecuencia inicial, ¿sí? Y omega final va a ser raíz de ¿quién? K' sobre M. ¿Y esto a qué es igual? A 2pi por frecuencia 2. De ahí que me pide F2 sobre F1. Divido esto y ¿qué me va a quedar? Acá se va masa y me queda raíz de K sobre K' se va 2pi igual a F1 sobre F2. Pero K', ¿qué relación tienen? Fíjense, K sobre K' es un medio. Entonces, K sobre K' va a quedar F1 sobre F2 es igual a 1 sobre K sobre K' es un medio, entonces va a ser raíz de un medio. ¿Sí? Ahí está. Esa es la relación de frecuencias que voy a tener. A ver. Bueno, creo que... Opa, estaba compartiendo la pantalla. Qué lástima. Bueno, les vuelvo a contar o a mostrar rápidamente esta parte del ejercicio. A ver. A ver. Ahí estoy. ¿Sí? Fíjense, lo único que hice fue, el resorte se dividió en dos resortecitos que tienen misma constante K', K'. Entonces, uno de ellos yo agarro y esta masa le conecto ahí. ¿Qué fue lo que hallé? Fíjense, acá está en serie K', K'. ¿Y cuánto entonces es? La asociación de estos dos es un resorte equivalente K. ¿Verdad? Anteriormente era K y yo agarré y corté a la mitad y me salió K' y K', que al sumar me tiene que dar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es asociación en serie, 1 sobre K, cuando estaba completito, es 1 sobre K' más 1 sobre K'. Entonces, agarré una de las partecitas del resorte, ¿sí? Y me queda que K' es igual a 2K, si no me equivoco acá, sí. Y después, acá, yo sé que omega es raíz de K sobre M, omega también es raíz de K' sobre M, y hago la relación entre ellos y me sale raíz de un medio. ¿Sí? Creo que ese no, vamos a decirle, tipo queda bastante claro ahí.
Ahora, el último ejercicio que tenemos para hoy, les comparto la pantalla. Dice, fíjense, un objeto de 2 kilogramos unido a un resorte se mueve sin fricción y es impulsado por una fuerza externa variable. ¿Ven? Esa fuerza F es variable, varía con el seno, es decir, tiene un máximo, tiene un mínimo. La constante de fuerza del resorte es de 20 newton por metro. Y pide, ítem A el periodo, ítem B la amplitud del movimiento. Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios con fuerza variable, estamos hablando de un movimiento forzado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se analiza el movimiento forzado? Voy al formulario y ya lo vamos a resolver rápidamente, ¿sí? Acá pongo ejercicio 3, anoto los datos y ya voy con ustedes. A ver, la masa es de 2 kilogramos. La fuerza es de 3 newton seno de 2pi por t. La constante del resorte es 20 newton por metro. Y me pide determine el periodo y la amplitud del movimiento. Ahí dejo de compartir y vengo un ratito acá. ¿Sí? Aunque para que entiendan mejor y sea más fácil y rápido, voy a presentar nuevamente y vamos al formulario. Acá está. Acá está, la parte de movimiento forzado, ¿sí? Entonces, nosotros queremos, a ver, lo primero era el periodo. Bueno, el periodo realmente es bastante sencillo porque acá, esto pues es omega. Entonces, omega es 2pi. ¿Eso de dónde quité? De acá. Pero yo sé que omega es 2pi por frecuencia. Entonces, esto es igual al 2pi. Se me simplifica y me queda que la frecuencia es 1 Hz. ¿Sí? Eso, el ítem A, súper rápido. Recuerden eso. Ahora, la amplitud, para eso viene el formulario. ¿Sí? Fíjense. La amplitud acá va a ser igual a f sub 0 sobre raíz de k menos m omega cuadrado al cuadrado más v, ¿qué era v? Constante de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahí yo usé el formulario. Dejo de compartir y vuelvo acá. ¿Qué es esta F sub 0? Es la máxima fuerza que actúa sobre el cuerpo. ¿En qué caso yo obtengo eso? Acá, cuando el seno vale 1. Entonces, F sub 0, 3 newton. K tengo, masa tengo, omega tengo. Y fíjense que el ejercicio no me habla ni me dice nada de que es un movimiento amortiguado. Entonces, esto directamente es 0. Le quito la raíz y directo. La amplitud va a ser 3 dividido K, 20, menos la masa, 2 por 2pi al cuadrado. La amplitud de acá, 3 dividido 20 menos 2 por 2pi, eso al cuadrado. A ver, es 20 menos omega
Sí, está todo bien. Y esto me sale menos 0,05 metros. Y esto sería mi amplitud para quien para lo que sería el movimiento forzado. ¿Sí? Así rápidamente como ven en el formulario, vamos a decirle que aparece todo lo que tienen que tener acá. Vuelvo a mostrarles. ¿Sí? Acá está el formulario. Acá está. Esto es el movimiento forzado. Fíjense que la amplitud se obtiene de acá. Y esto es omega y esto sería el desfasaje, que en este caso es 0. Y también, fíjense, acá está la parte de movimiento amortiguado, explica todo el movimiento subcrítico, crítico, sobrecrítico. Es decir, muy completo este formulario. Acá está, suma de más con frecuencias próximas, suma de más con frecuencias diferentes y suma de más con frecuencias iguales, además de todo lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, con esto se estaría cerrando. Ahí dejo de compartir. Y les digo, con esto se estaría cerrando lo que es nuestro capítulo de movimiento armónico simple, ¿sí? Ahora estaríamos viendo la parte de ondas mecánicas y después el sonido. O sea que 2 unidades más nos faltan que, vamos a decirle, no son tan largas como lo que es movimiento armónico simple. Acá hay muchísimos temas para estudiar, muchísimos casos. Está el péndulo, está el movimiento amortiguado, el armónico simple, suma de más, energía. Hay muchas cosas, ¿sí? En la parte de ondas mecánicas, no tanto, pero en sonido nuevamente entramos a un capítulo bastante extenso. Entonces, voy a tratar de alzar más de seguido ya los videos, así que vamos a tener 3 o 4 clases más para terminar el contenido y tenemos que llegar, vamos a llegar, así que no se preocupen, ¿sí? Entonces, cualquier duda ya saben que me pueden escribir sin problema, yo cuando tenga tiempo le voy a estar respondiendo todo y de paso me dan ideas también a mí para saber en qué, por ejemplo, están más flojos, que no entienden bien y vamos puliendo todo lo que no se entiende, ¿sí? Entonces, gracias por la atención y por el tiempo, chicos. Mucha suerte y muchos éxitos para todos sus exámenes.